Muy bien. Pues de acuerdo al flyer que mandé como publicidad para que se conectaran, eh, refuerzo con el solo título del folleto, del flyer, algo que me tiene, la verdad, muy emocionado, muy admirado y, por qué no decirlo así, sorprendido, porque la verdad es que yo esperaba lo contrario y se puede decir que desde que murió Francisco hasta la elección de León XIV, fueron unos días para mí muy tensionantes, muy distresantes, porque estaba yo casi seguro de que el nuevo Papa iba a continuar la línea, entre comillas, pastoral de Francisco. Y no fue así, y esto es algo que tenemos que aquilatar, algo que tenemos que valorar, tenemos que dar gracias a Dios a rodilla pelona, porque marca un cambio de era. Tal vez exagero al decir un cambio de era y debería decir un cambio de época, pero en el sentido amplio, una era abarca incluso siglos, como desde la liberación que hace Constantino del culto cristiano hasta la caída de la cristiandad, en el desdichado, fatídico y diabólico 4 de julio, perdón, 14 de julio de la época en la cual, del año en el cual se declara la Revolución Francesa, con los lemas de solidaridad, fraternidad y libertad, que en realidad son aparentemente consignas humanistas, pero que en el fondo son profundamente luciferinas. ¿Por qué? Porque es una libertad sin Dios, es una solidaridad sin amor al prójimo, es una fraternidad que no se reúne a alabar y a pedir y a suplicar a Dios, sino que es una religión, por así decirlo, abusando del término, que niega cualquier vínculo con un ser superior. Ellos le llaman así el ser superior, pero el ser superior no es un ser que da la vida por nosotros, ni es el Mesías, ni es el Redentor, es Lucifer. Pues entre el año 311 y el año 1792 transcurre una época en la cual Cristo reina. América completa, incluyendo en cierta forma Canadá y los actuales Estados Unidos, también reconocen a Cristo, si bien desde una iglesia herética, encabezada por Lutero y sus secuaces, Zwinglio y Calvino sobre todo. Pero cuando menos, Cristo fue el centro de la humanidad entre el 3 y el 14. Si estamos hablando de 14 o 15 siglos en los cuales la humanidad, los gobiernos giraron en torno a lo que podríamos llamar un universo cristocéntrico. Al triunfar la Revolución Francesa, deja de ser la era antropocéntrica, teocéntrica, cristocéntrica, que era la común, la que todas las naciones, excepto China y la India y el lejano oriente, orientaban, pero países a los cuales los misioneros católicos tenían cierta libertad de ingreso y de acción, porque los martirios que se hicieron de misioneros católicos, sobre todo en Japón, fueron hechos aislados. No fue una política permanente que durara siglos. Y después viene una nueva era, la nueva era de la Revolución Francesa, que es antropocéntrica, ya no es cristocéntrica, es antropocéntrica.
Es decir, el hombre, y espero que no me pidan decir y la mujer, Mm. porque eso denotaría una incultura supina. El hombre, como tal, la raza humana, empieza a girar en torno a sí misma y se queda sin Cristo como centro de la historia. Y ahí comienza una nueva era que culmina con un catolicismo, entre comillas, muy discutible, muy a su manera, muy suyo, muy a la Argentina, pero muy poco a lo Cristo. Al tomar Francisco el papado, termina una era y baja de nivel la humanidad, porque entonces le da a la homosexualidad, a la ideología de género y a otras lindezas por el estilo, les da la categoría de dignidad, les da la categoría de cosa que está de moda y cosa que hay que la iglesia adaptarse al mundo y no el mundo ser convertido por la iglesia. Yo no esperaba que tan pronto terminara ese relámpago luciferino que fue el papado de Francisco. Esperaba más bien que hubiera una continuidad de la serie de barbaridades que escuchamos, por fortuna ninguna ex cátedra, pero que durante casi 12 años estuvimos oyendo, como ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales si honestamente buscan a Dios? Como si un homosexual que practica su homosexualidad a través de ella estuviera buscando a Cristo. O aquella otra famosa frase que Francisco nunca criticó, nunca censuró, de que en el acto homosexual se da una forma de Eucaristía, lo cual literalmente es una blasfemia. ¿Cómo es posible que en el acto sexual homosexual un papa, el Papa Francisco, haya dicho que él no lo dijo, lo dijo un cardenal, pero Francisco guardó silencio y no lo censuró, no le mandó una reconvención, una regañada o un estate quieto o no seas imprudente, sino lo dejó correr. Además de que dejó correr la monstruosidad que es el negocio verde del ecologismo extremo, en donde cada niño está visto como un contaminante y la humanidad está vista como un depredador. Ellos piensan que la humanidad es una especie de virus de la creación, de la Tierra, y que por lo tanto cualquier medida anticonceptiva que se tome es bienvenida. Y esa fue la postura oficial de la Agenda 2030 que firmó indebidamente el Papa Francisco. Y yo esperaba que todo eso fuera ratificado, porque para dar colmo, lo que yo veía venir era que más de 100 cardenales, electores, habían sido electos, nombrados cardenales, precisamente por Francisco, y que por lo tanto el voto favorable a la continuidad de su proyecto destructor de la Iglesia, pues era lo que nos anticipaba sus nombramientos. Como que el Espíritu Santo dijo, háganse a un lado que ahí les voy, y cambió de época, con más de 100 votos a favor de un cambio de época tan rotundo, tan contundente, que sorprendió a los que más esperanzados estábamos, no esperanzados, más preocupados por el nombramiento de un papa que siguiera la línea de Francisco. A pesar de todo, a pesar de su nombramiento hecho por Francisco, estos cardenales votaron iluminados por el Espíritu Santo y colocaron en el papado a alguien que ya
la armó en grande. Ya hay un escándalo, ya hay inconformidades lapidarias que si pudieran lo harían, lapidar al León XIV a carne viva y dejarlo muerto en el pavimento o donde quiera que se muestre. ¿Por qué? Porque la polémica del Papa León XIV está levantada como ámpula que se va inflando al pronunciar él su discurso sobre las familias. Eh, Varios autores lo llaman a esto una creación de ampollas, así, ampollas. Imagínense una ampolla en la piel, pero es un cuerpo social lleno de ampollas, de, que pueden incluso llegar a ser laceraciones, que puede llegar a implicar una pérdida del tejido, no solamente de la piel, sino del músculo y aún del hueso, porque está reventando una cólera luciferina, está reventando una indignación por el hecho de que el Papa León XIV regresa a toda la Iglesia a una definición contundente. La familia está fijada, está centrada en la unidad familiar, en una unión estable y definitiva de un hombre y de una mujer. No tardó el Papa más de unos segundos en decir esta frase. La familia está fundada. Lo voy a leer completo como lo dijo. Hay que invertir en la familia. ¿Invertir qué? Tiempo, dinero y esfuerzo, recursos. Porque la familia está fundada en la unión estable entre el hombre y la mujer, que es una pequeña pero verdadera sociedad y que es anterior a toda sociedad civil y que es el camino para construir sociedades civiles animosas, armoniosas y pacíficas. Yo me imagino a Cassius Clay, Mohamed Ali, el campeón mundial de todos los pesos de boxeo, dándole un golpe en la mandíbula a una jovencita delgadita de 40 kilos y con ese golpe la saca de un solo mandarriazo, la saca del ring y la deja tirada en las graderías. De ese tamaño es el golpe de Francisco a la ideología de género. Y lo dijo con una voz firme, sin titubeos, una voz pausada, no enojado, no timorato por otro lado, no buscando quedar bien con la humanidad, sino procurando que la humanidad regrese su mirada, su corazón y lo centre en Cristo. Esto es una época cambiada. Ya no estamos en la época de Francisco. Ya cambió la historia, León XIV. Y escogió el León como nombre de papa, aparte de su nombre de pila, cada papa escoge lo que representa su papado. ¿Y qué representa el papado de León XIII? Es lo que Francisco no supo, ni quiso, ni pudo continuar, pero es lo que León XIV está continuando, apoyando, proclamando y dirigiendo a la humanidad entera, incluyendo al mundo no católico, a la revalorización de la familia, a invertir en la familia, porque es una familia, la familia humana es anterior a toda sociedad civil y es anterior a cualquier sociedad civil sobre la cual se quiera constituir una sociedad armoniosa y pacífica. Por eso una de las palabras claves del discurso de León XIII, perdón, de León XIV fue la paz, la libertad, la fraternidad en el sentido cristiano de amor al prójimo y todo esto centrado en Cristo, es decir, una iglesia con Dios hecho carne,
una iglesia como modelo de vida e incluso se atrevió a decir algo que dejó turulatos a los LGTB. No hay salvación sin sacrificio. ¿Y por qué los dejó tan alterados, tan furiosos, tan decepcionados? Toda la prensa mundial habla de la decepción de la ideología de género, de la decepción de los grupos LGTBI, de cómo fue recibida con desilusión, con frustración, con enojo, con furia, con ira. El hecho de que él haya dicho, León XIV haya dicho, que para fundar una familia, aparte del hombre y la mujer, se necesita que la familia esté fincada en un centro que le da significado y que le da sentido y dirección, y que ese centro y sentido y dirección se llama Jesucristo. De veras, cuando a las pocas horas esto se fue confirmando, pues mi corazón latía con fuerza, estaba súper entusiasmado y sigo entusiasmado, y cada día conforme leo las noticias que salen del Vaticano, me entusiasmo más. ¿Por qué? Porque nos ha devuelto la esperanza, nos ha devuelto la certeza de que el papado es infalible, perdón, en materia de fe y costumbres y cuando habla ex cátedra. Probablemente por eso Francisco nunca hizo una declaración ex cátedra. Todas sus declaraciones infelices, infaustas y mortíferas las hizo a título personal, pero no redactó y mucho menos firmó algún documento ex cátedra que se contrapunteara con la doctrina tradicional de 2000 años y con la palabra de Cristo, que está sustentada en la magistratura, en la primera magistratura de la Iglesia, que es el papado. Se abstuvo y todos sus errores fueron cometidos a título personal. Y entonces el Papa León XIV retoma la cátedra de San Pedro y abiertamente critica, censura con toda su fuerza, con toda su carismática presencia, su determinación, su vigor, porque todavía es un hombre relativamente joven, ¿sí? Él tiene, si mal no recuerdo, 67 años, o sea, le llevo 15. Bendito sea Dios, eso nos puede dar un papa para cuando menos una década. Y de acuerdo a todos los cuidados de los que él está rodeado, puede ser que hasta para más. Dios lo proteja. Lo proteja y nuestras oraciones estén con él de a de veras. Y Mi nuestros papá tiene sentimientos 69 estén años. con él de a de veras. Porque no hay salvación sin cruz. Y esto es probablemente lo que más les molestó a los grupos opositores al verdadero catolicismo centrado en Cristo. No solo, sino que fíjense, el colectivo LGTBI ya le pidió al Papa rectificar. O sea, a mí me causa la misma risa que me podría causar una opereta de Strauss o un vodevil francés o un Bataclan del barrio bajo parisino. Me causa la misma risa que me podría causar una obra de esas ligeronas del teatro español. Es que verdaderamente da risa que hayan descendido a la bajeza, a la ridiculez más bien, de, óyeme tú, León XIV, rectifica, hágame el favor, ¿sí? Al sumo pontífice, ¿y cuál ha sido la respuesta del Papa? ¿Qué contestó? ¿Saben qué contestó? Y es todavía más entusiasmante porque se demuestra que tiene un conocimiento psicológico de primer nivel. No contestó nada. Como quien dice, no los peló.
Así literal, no los peló, no les hizo caso. ¿no? ¿Mm? Sí les guardó silencio y siguió su marcha por el camino por el que ya iba determinado a continuar. ¿Y qué hizo cuando en plena toma de posesión en la misa número uno, los LGTB se ponen a la izquierda de donde él va a pasar y del otro lado están los de derecha, los católicos ya de veras? Y los izquierdosos le tiran, le ponen la bandera por enfrente para que la salude o le haga alguna reverencia, ya sea a la bandera o a la persona que la aporta. Y lo que hizo Francisco fue, graciosamente, apartarse y hacer como que no los vio. Es la respuesta más sabia que ha podido dar. ¿Eh? Formidable. Eso sí, El tomó Papa León, no, no Francisco. el Papa León, perdón. El Papa León, sí, se me cuatrapeó ahí el cable, pero qué bueno y que me llamaste la atención, Anita. Entonces, esta rectificación que exige el grupo LGTBI al sumo pontífice, no, como ya lo dije, no ha tenido ninguna respuesta, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna de sus redes, porque el Papa ya maneja su chorro de redes. Prácticamente tiene Facebook, tiene X, tiene YouTube, todo lo que ustedes quieran ver, él lo maneja, lo conoce y lo domina. No lo utilizó más que para guardar silencio. Además, sí tomó una posición que a él le pareció muy prudente y tal vez en el futuro la tenga que afinar, porque los gobiernos de derecha, como por ejemplo el de Holanda, el de Hungría, por ejemplo el de Polonia, por ejemplo el de otro gobierno, el de, ay, sí, el italiano, el de Giorgia Meloni, eh, son 5 o 6 gobiernos de derecha centrados en la verdad y que han declarado su adhesión a la doctrina católica, sobre todo Víctor Orbán, probablemente el de Hungría es el más determinado a hacerlo. Y Francisco dijo algo que no les gustó a estos gobiernos, pero que ya abrió diálogo sobre el tema. Y el tema es, ¿y ahora qué hacemos con los inmigrantes que se agolpan a las puertas de Europa y hacen correr a los hogares cristianos que dejen de existir por un fenómeno simplemente de migración? Es decir, los migrantes potenciales que existen en el Islam son varias veces superiores el número al total del número de habitantes en Europa. Tómense muy en cuenta este dato. Quiere decir que étnicamente, desde el punto de vista poblacional, Europa como tal, Europa cristiana, desaparecería del mapa para dar origen a una islamización étnica que se va a apoderar desde la punta norte de Suecia hasta la punta sur del Mediterráneo, y incluyendo probablemente algunas de las naciones que tienen colonias en África, en el África subsahariana, en el África mediterránea e incluso en una parte de África que da al Océano Atlántico. Eso desaparecería por la inmigración. ¿Y por qué? ¿Y qué dijo entonces el Papa León XIV sobre la migración? Que nadie puede promover contextos en los que se proteja la dignidad, en los que no se proteja la dignidad de la persona. Quiere decir que está obligando éticamente a los gobernantes europeos a evitar cualquier medida que vaya en contra de la dignidad de la persona migrante y que se considere a todos ellos, a los migrantes, más a los no nacidos, más a los ancianos, más a los pobres, que se les considere como incluidos en un trato profundamente humano y que nadie puede ser eliminado o excluido de este trato humanitario.
Es un tema candente, es un tema en el que va a correr mucha tinta. Ojalá no corra sangre, ojalá no destape esto sucesos bélicos, ojalá la migración pueda ser equilibrada, pueda ser regulada. ¿Por qué? Pues porque simplemente las naciones tienen derecho de decir quién entra y quién no entra, exactamente igual que cada uno de nosotros lo puede hacer en su casa. Y la patria es pues la casa común de los búlgaros, de los ucranianos, de los húngaros, de los alemanes, de quien quieras. Entonces, esto es un tema, vamos a ver cómo se desarrolla y yo espero que las directrices que finalmente León XIV le dé al mundo sean, por un lado, adecuadas a la realidad y por otro lado, que puedan apoyar también el concepto tan importante que lanzó León XIV de que nadie puede ser excluido de un trato que implica dignidad para la persona. También la prensa da noticias de que no es la primera vez que se pronuncia a favor de los desfavorecidos. León XIV escribe, lo cito literalmente: mi historia es la de un ciudadano descendiente de inmigrantes. ¿Sí? Su mamá es española, eh, de emigrantes que a su vez también son emigrantes. Cada uno de nosotros a lo largo de la vida puede encontrarse sano o enfermo, empleado o desempleado, en su patria, tierra o en tierra extranjera, pero nuestra dignidad, sin embargo, debe permanecer siempre la misma, la de una criatura querida y amada por Dios. Yo lo entiendo, pero lo que sí se tiene que resolver es cómo le van a hacer las naciones europeas, la Unión Europea como totalidad, para evitar la invasión islámica. El futuro no se ve halagüeño, el futuro se ve como que los islámicos dijeron, ya vamos a tener casa, ya vamos a tener asistencia social, ya vamos a tener medicamentos, transporte, vivienda, educación, aguas con eso. Ojalá, aquí hay que orar muchísimo, que lo que no hizo Francisco sí lo haga León XIV, en el sentido de que las naciones tienen derecho a regular la emigración y no de puertas abiertas que se metan los criminales, los narcotraficantes, los secuestradores, los pederastas y cuanto bicho viviente, aunque parezca humano, se meta de depredador. Protegerse, ¿De qué? a protegerse, digo, Sí, a proteger. a Entonces, protegerse. Bueno, eso fue lo que León explicó, que él es migrante, nieto de migrantes, y que no importa su situación socioeconómica, ni tu estado de salud, ni tu nivel cultural, ni nada por el estilo, desde el punto de vista de la teología cristiana, todos tenemos dignidad humana y merecemos ser tratados de manera digna. Hasta allí muy bien. Ahora, ¿cómo lo va a aplicar cada gobierno nacional? ¿Cómo va a aplicar esto si quiere correlacionar, si quiere que el discurso de su santidad no contradiga las sanas políticas poblacionales? Es todo un reto tremendo, que obviamente en México podríamos ya tener, pero Trump ha sido particularmente severo, duro, y lo aplaudo, de que saben cuántas personas no han llegado a México a depredar desde que Trump dijo, Claudia, cierra las fronteras o te pongo o te pongo severos castigos. Y pues Claudia, la momia de Palacio, tuvo que obedecer. Yes, Mr. Donald. ¿Y quién conoce más o menos la cifra de inmigrantes que no ha entrado a delinquir a México,
que no ha entrado de pedigüeño a México, que no ha invadido hogares mexicanos, sobre qué cantidad de personas son, y es una cifra oficial dada por el Instituto Nacional de Migración. ¿Alguien tiene una idea de cuántos se ha impedido que entren? Échenle un número. No, no. Hay que estar ¿200 informados. mil? ¿Cuánto? ¿200,000? ¿Quién dijo 200,000? Yo, Jorge ¿Quién es, Alberto. quién es yo? Jorge Alberto Novoa Velázquez. José Alberto. Ajá. Jorge Alberto, perdón. Sí. Bueno, te falló por 100,000. Tres. Son 300,000 personas. Pero ¿quiénes emigran? ¿Los profesionales? ¿Los de cultura media? ¿Los jefes de familias de trabajadoras? ¿Quiénes sí emigran? Los delincuentes, los narcotraficantes, el asalta peatones de las calles, el flojo, el que sueña que se le cumpla con solo cruzar la frontera el sueño americano. Ese es el que emigra. No estoy diciendo que la mayoría o que todos, pero la cantidad de gente que se ha impedido que entre a depredar a México y a Estados Unidos es una cifra impresionante. 300,000 personas por lo bajo, calcula el Instituto Nacional de Migración, gracias a las políticas de Trump. Pero aquí tenemos un problema, el que vale la pena hablarles y pedirle al Espíritu Santo que ilumine a todos los que tienen que tomar decisiones sobre este tema. Y es el problema de que el migrante es muy difícil de identificar cuando es un delincuente. Y cuando ya está allá, es muy difícil de identificar. Y un grado de dificultad mayor es cuando tiene que ser deportado. Ya, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, abrió la puerta para que mediante la módica suma de $6,000 anuales por persona, él los recibe en el SECOT, en la cárcel más segura del planeta, a los delincuentes deportados por los Estados Unidos. El problema es que pues esa cárcel se está llenando rapidísimo, y Trump ya le dijo a México que vaya pensando en que le va a exigir que construya varias cárceles como la del SECOT en, en, en El Salvador. Pero luego la jauría de las Naciones Unidas, la jauría de la OEA, la jauría de los grupos que gobiernan la tierra, la jauría de sionistas, comunistas, luego ponen el grito en el cielo. ¡Ay, los derechos humanos de los migrantes! Espérame, son delincuentes que precisamente por serlo han perdido sus derechos. Su derecho a la libertad, su derecho al libre tránsito, su derecho a la libre asociación. ¿Quién la ha perdido? Aquí voy a utilizar dos verbos y dos verbos que espero que no se les olviden. El primero es el verbo quitar y el segundo es el verbo perder. ¿Qué ha sucedido con los casi 15,000 migrantes expulsados de los Estados Unidos, la mayoría venezolanos, que han sido colocados en una cárcel por la cual Estados Unidos paga $6,000 por persona al año? A ver, si un niño desobedece y hace una fechoría grave que le cuesta una herida o incluso la muerte a un pariente, a un hermanito, a una persona en el círculo
familiar. Ese niño, cuando es castigado, le quitan sus derechos o los pierde. Por ejemplo, deja tirada una cáscara de plátano y la tía Jovita la pisa, se resbala y tiene que parar en un hospital. Se los ¿Qué quita, ¿no? hacerle a ese niño? Quitarle el ¿Quitarle sus derecho, juguetes o decirle que los perdió? quitarles el juguete, ¿No? ¿Chueco? ¿Falso? Él ¿no? los perdió. No se le Ah, quitaron, ok. los perdió. ¿Está claro? Sí, De la misma manera, los delincuentes atrapados en las cárceles de alta seguridad en Salvador, ¿perdieron sus derechos o se los quitaron? Los perdieron. Los perdieron perdieron. su derecho. Los ¿Qué perdieron. perdieron? El derecho a la vida, a la libertad. Cuando Trump tiene ya en el pasillo de la muerte a varios de los principales narcotraficantes que fueron enviados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a una voz de mando de Trump, les quitan su vida o perdieron su vida. Perdieron su vida. Perdieron su vida. Perdieron su vida. ¿Cómo la perdieron? Pues quitándoselas a otros, degradando el nivel de vida de otros, degradando su salud, causando probablemente daños irreparables. Entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos de los delincuentes incorregibles? Perdidos. Quedan tirados en el caño de basura de la historia. Los pierden. Los pierden. Entonces, esa polémica está ya en el Vaticano. Ya está armada la izquierda y la derecha y el centro. Y menudo problema que tiene ya León XIV. ¿Cómo se va a pronunciar? ¿Qué va a recomendar? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a exigir bajo conciencia? En lo esencial que ya dijo, de acuerdísimo. El criminal, aun en el trayecto de su celda a la silla eléctrica, merece ser tratado dignamente. No hay por qué irlo escupiendo o golpeando o insultando. No hay por qué quitarle su última comida del día o de la noche. Trato digno, pero perdió su vida. ¿Dónde? Y cuando me preguntan, ay, ¿y dónde quedan los derechos humanos? Pues los perdió. La asociación, la libertad, el libre tránsito, la libre empresa, los perdió con sus acciones. Ahora viene la polémica que puede durar décadas. Espero que no, pero cuando menos unos 5 o 6 años sí. No creo que sea nada fácil para nuestro querido y admirado León XIV el decantarse en alguna encíclica, dándonos una directriz en donde por un lado se restablezca la justicia y se declare la pérdida de los derechos del delincuente, y por otro lado se conserve la dignidad de la persona, incluso de la persona ajusticiada. Vaya problema. ¿Podría ser de acuerdo con los principios de San Agustín? A ver, no se te escuchó nada, Jorge, repítelo de cerca. ¿Podría ser de acuerdo con los principios de San Agustín? Que son, La dignidad de la persona y el respeto a los derechos de la persona digna, ¿no? Y que se puede perder en el momento en el que no son respetados por la otra persona. claro. Ahora bien, continuando con la postura de nuestro querido y admirado León XIV, me acabo de enterar
hoy me enteré de que no es la primera vez que polemiza sobre el tema de la ideología de género. Ya lo había hecho en una de las primeras audiencias tras ser elegido cardenal, ¿sí? Pues, como lo decía al principio, ignoró totalmente a la comunidad LGTB, pero ya se sabía desde antes qué fue lo que dijo. Y lo que dijo, déjenme ver si lo encuentro, Criticó la propaganda en los medios criticó la propaganda en los medios. en Por aquí tenía 2012. yo lo que exactamente dijo, que, que aunque se respete el derecho, los derechos humanos del inclinado a vivir LGTBI, o sea, con la ideología de género, aunque no pierda sus derechos humanos, de todas maneras, no puede apoyarse la idea de que el camino que ha elegido lo conduce a Dios, que el que elige el camino de la homosexualidad en cualquier combinación posible de las 92 que reconoce la ONU, porque son 92 combinaciones las que los grupos de esta tendencia dicen que hay. Nos llevaría un largo tiempo enumerarlos a todos y explicarlos a todos. No es un tema para hoy. Entonces él dice, lo, la ruta, el camino que este tipo de personas escogen, ciertamente no los conduce a Dios. Y ciertamente, además, está completamente alejado este colectivo de las enseñanzas del Evangelio y lo mantiene hasta el día de hoy y lo va a mantener hasta el día que muera. Así que habemos papam, queremos Ah, papa, bueno, pues, tenemos déjenme. papa y ahora sí hay con quién cuadrarse y decirle incondicionalmente. Dice, a ver, no es una grosería negarles el saludo, pero León XIV sabe que el gesto de codependencia, condescendencia con alguien con la bandera gay es validarlo. Claro. Además, quienes llevan la bandera gay están diciendo, yo no creo en Cristo. Muy buena aportación. Héctor Rosales la escribió y dice también que pueden bajar este recorte del 16 de mayo del 2025, es de la Associated Press, reportando que León XIV se aparta del Papa Francisco. Tan tan. León XIV se aparta, por decirlo en lenguaje periodístico, de la línea editorial de Francisco. León XIV refrenda nuevamente, y con solo una palabra lo voy a decir, lo que refrenda que el catolicismo o es cristocéntrico o no lo es. O es cristocéntrico o no es ni siquiera cristiano, muchísimo menos católico. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición de hoy y como siempre preguntamos por lo que gusten aportar, preguntar, dudar, etcétera. Alejandro, adelante. Este, A ver, pues espérame, dame un